Hola a todos, soy Matthew Vargas y hoy les voy a explicar sobre los motores rotatorios y los motores de pistones. Pero antes de eso, les voy a decir unas cositas para que ustedes me entiendan. Potencia. Es lo rápido que se puede hacer una fuerza en un determinado tiempo. Y hay tres maneras de calcular esa potencia. En kilovatios, en caballos de vapor y en caballos de fuerza. Kilovatio. Este es su signo. El vatio es la unidad oficial de potencia según el Sistema Internacional de Unidades. Su símbolo es la W, por James Watt. Y la K corresponde al múltiplo 1000. Por lo que un kilovatio son 1000 vatios. La definición estricta de un vatio hace referencia al ritmo de consumo o generación de energía, un joule por segundo. Ahora lo que les voy a explicar son los caballos de fuerza. Este es el símbolo. Son la medida de potencia y su responsable también fue James Watt. ¿Y qué es lo que hizo? Él buscó la equivalencia entre las máquinas de vapor y la potencia de los caballos de tiro. El HP también es conocido como PS, sobre todo en Alemania, Inglaterra y Japón, como abreviatura de fuerza de caballo. Su definición es la potencia necesaria para elevar 33.000 libras a una velocidad de 1 pie por minuto. Ahora el que les voy a explicar son los caballos de vapor. Ese es su signo. Esta unidad de potencia proviene del sistema métrico decimal nacido en Francia. Al buscar en Europa una medida similar a esta de aquí en inglés, pero aplicando las unidades decimales. En su caso, se refiere a la potencia necesaria para levantar 75 kilogramos de fuerza a 1 metro en un segundo. Bueno, ahora les voy a explicar sobre los litros. Los litros significa cuánto puede gastar el motor de un auto cuando sus pistones están llenos de gasolina. Y también significa qué tan grande es el motor. Entonces, cuanto más grande sea el motor, más gasolina va a consumir. Para comprender estas dos indicaciones, se debe entender que 1000 cubic inches significa 1.0 litros. Y si un motor es menos de 1000 cubic inches, significa que es menos de 1.0 litros. Bueno, ahora les voy a explicar sobre los cilindros. ¿Qué son los cilindros? Los cilindros por donde se desplaza el pistón. ¿Y cuáles son sus funciones? La primera es el desplazamiento del pistón. La segunda es la transferencia de calor. Y por último es crear una cámara de combustión donde se puede hacer la mezcla estequimiométrica, que es la mezcla de gasolina y aire en los motores de gasolina. O en los motores diésel es la mezcla entre el aire y el diésel. Bueno, el motor es lo que le da la vida al auto. Sin él no hay nada. El motor
es una fuente de energía mecánica. ¿Pero qué es una energía mecánica? Es aquella que un cuerpo o un sistema puede obtener a través de la velocidad o un movimiento que puede producir un trabajo mecánico. La energía mecánica de los autos se puede obtener mediante la transformación de otros tipos de energía dentro del motor, como la eléctrica, la de combustión o la híbrida. Entonces, podemos decir que teniendo en cuenta la energía base, se puede ver que hay tres diferentes tipos de motores: el de combustión interna, el eléctrico y el de propulsión híbrida. Bueno, los motores de combustión transforman el calor generado por el combustible, ya sea gasolina o diésel, en un movimiento mecánico. Bueno, el oxígeno del aire se mezcla con el combustible y esto genera al último momento una explosión, en el caso de los motores de gasolina, o llega la autoignición, en el caso de los motores diésel. Y esto hace que el pistón empuje al cigüeñal y así el auto entre en movimiento. Los motores eléctricos. Su combustible es la electricidad, que se convierte en una energía mecánica a través de campos electromagnéticos generados por dos imanes, uno que está quieto y uno que está en constante movimiento, que se llaman estator y rotor. Y en la mitad de ellos hay un cable que crea su propio campo electromagnético. La constante atracción y repulsión de los dos imanes crea una rotación que genera la suficiente energía para que el auto se mueva. Bueno, los motores civiles combinan las diferentes vías para así generar la energía mecánica. Puede ser a través de motores de propulsión eléctrica o motores de gasolina o diésel, depende de lo que quiera el conductor. Por ejemplo, en una carretera la potencia es el papel más importante, por lo que el motor de combustible tiene una gran importancia. Pero en ciudades donde hay mucho tráfico, el motor eléctrico es donde ahí puede brillar. Hoy en día, la mayoría de los motores que se usan en los autos son los motores de combustión interna. Y ahí se pueden ver dos diferentes tipos de motores de combustión interna: los de pistones y los rotativos. El que les voy a hablar primero son los motores de pistones. Antes de empezar, les quiero mostrar algo. Esto de aquí es un pistón. Y por lo que podemos ver, aquí está la entrada de tubo de aire, el sistema de tubo de escape, la bujía, el inyector de gasolina, la biela y el cigüeñal. Bueno, el pistón es una de las piezas vitales en estos motores, ya que es uno de los elementos móviles que se ubica dentro del motor. Y si bien puede parecer que el pistón es un componente sencillo, no lo es. Su fabricación requiere de ciertas exigencias. Debe ser ligero, resistente y rígido, capaz de soportar la presión y el calor que se desarrolla dentro de la cámara de combustión. Las partes de un pistón son la cabeza, el anillo, el perno del pistón, la falda, el brazo de la biela. Las cojinetes y los tornillos no se pueden ver, pero son una parte del pistón y la tapa de la biela. ¿Cómo funciona el motor de un pistón? Bueno, después de que el motor se enciende, el cigüeñal empieza a girar y esto hace que la biela haga que el pistón se mueva hacia arriba y hacia abajo, creando un movimiento lineal. Y eso empieza el proceso de mezcla estequiométrica. Y cuanto más revoluciones le da al motor, más rápido es el proceso. Y bueno, como podemos ver, aquí está la bujía, que es la parte que le da el toque final a la mezcla estequiométrica, que luego se sale por el sistema de tubo de escape. El pistón es un componente metálico de forma troncocónica. Hay diferentes modelos construidos con diferentes cabezas. Puede ser convexa, cóncava o plana, dependiendo de dónde están las válvulas.
Otro motor de combustible es el motor rotatorio. Aquí está la entrada del tubo de aire, la cámara de combustión, el rotor, las bujías y el sistema de tubo de escape. El motor rotatorio se caracteriza porque está constituido por una cámara de combustión en la que el rotor hace posible que se produzcan los 4 tiempos de la combustión de gasolina, pero contando con un movimiento constante y sin tiempos muertos. Es decir, el rotor gira constantemente mientras se efectúa la admisión, compresión y combustión del combustible, seguido por el escape de los gases resultantes. En cierto modo, podemos decir que el motor es un motor de 4 tiempos que se comporta como uno de 2 tiempos y que consume aceite en el proceso. Hubo un tiempo que este motor estuvo al borde de la extinción, pero gracias a los fanáticos de los autos, hay talleres y autos que tienen estos motores en perfecta condición. La mayoría de estos motores, bueno, todos los motores que son de Mazda. Hubo un tiempo donde Mazda quería mostrarle a todas las compañías que ellos podían sacar el mayor potencial del motor rotativo, pero hubo grandes problemas que afectaban este motor. Los motores eran muy frágiles y esos motores también gastaban mucho aceite y combustible, dándole poca distancia de viaje al auto.